nombre es Diego Gamboa y en esta ocasión vengo a presentar mi producto PosturUp como parte de el proyecto que se vino desarrollando para el taller 4 de ambientes interactivos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Esta idea nace de un querer personal por indagar la importancia del ejercicio preventivo postural y ver de qué manera podemos enseñar a las personas y hacerlos más conscientes de la importancia de este tipo de ejercicios. Yo en lo personal soy una persona que entrena habitualmente, pero que muchas veces el ejercicio preventivo postural o lo que comúnmente conocemos como estiramientos lo dejo de un lado o no le presto la importancia y por eso para mí era importante desarrollar, estudiar y mirar esta problemática o esta necesidad para ver de qué manera también lo puedo ayudar a resolver tanto para mí como para el resto de personas que también hacen algún tipo de actividad física. El proyecto se puede agrupar como en estas 5 fases importantes. Aquí pues no me voy a tener en cada una, voy a hacer una review de las fases, más adelante las voy a detallar. Entonces, la primera fase fue una fase de investigación y análisis de contexto. En esta fase yo me apalanqué en una investigación que habíamos hecho anteriormente para otro proyecto, en el cual estudiábamos los impactos de la pandemia sobre la actividad física en las personas. De esa investigación nos dimos cuenta que realmente no está tan afectado, la gente sigue haciendo ejercicio en su casa, pero lo que encontramos es que la calidad de ese ejercicio sí ha disminuido, bien sea porque no tienen las herramientas, bien sea porque no le dedican el tiempo o porque de pronto no saben qué ejercicios deben realizar en casa. La oferta cambia en su casa, diferente a un gimnasio, diferente a un parque. Entonces este input fue importante también para esta investigación, se tomó como base y con esa base también se realizó una encuesta a profundidad a personas seleccionadas. Esas personas son personas que han hecho ejercicio durante gran parte de su vida y bueno, ellos también nos dieron unos comentarios importantes que ya vamos a ver a continuación. Y también, como otro referente, otro recurso para el análisis de contexto, se hizo una investigación en Internet sobre la importancia de los ejercicios preventivos, qué tipos de ejercicios hay, cuáles son las lesiones que las personas pueden desarrollar, cuáles son los ejercicios que se deben evitar, y en fin. Con esta información procedimos a hacer el prototipado, que consistió pues en grabar lo que ya habíamos pensado, lo que tenía en la cabeza, y de esa sesión de prototipado pues fue compartida a los otros estudiantes y salieron ideas muy interesantes, salieron hallazgos también muy interesantes que voy a compartir más adelante. Y bueno, la tercera fase para mí importante fue la selección de tecnologías, ya que aunque la materia nos da una pauta de usar Unity y utilizar algunas tecnologías que vimos en clase, para mí fue importante esta fase porque yo de pronto me salí un poco del renglón y busqué otras tecnologías que podrían apalancarme mejor para desarrollar el MVP. Aquí pues encontré diversidad de temas, entre ellos como que la realidad aumentada como tal todavía no tiene muy resuelto, la realidad, la inteligencia artificial para detectar el cuerpo en diferentes posiciones todavía no está muy bien desarrollada. Lo que quiero decir con eso es que si yo estoy haciendo un estiramiento en donde tengo la mano cruzada, a veces el algoritmo se confunde y no entiende muy bien cuando yo cruzo la pierna o cuando yo la estiro. Entonces, aquí encontré, digamos, el mayor reto que va a tener este proyecto si se llegara a desarrollar y es el poder afinar esa tecnología para poder detectar correctamente las posturas, que es lo que finalmente busca el proyecto, ¿no? Bueno, ya con la tecnología seleccionada y como con el formato, porque también de la fase del prototipado, una cosa que cambió grandemente o en mayor proporción fue el tema del formato. Inicialmente estaba pensado para que fuera una aplicación móvil, pero ya nos vamos a dar cuenta porque
se decidió hacer una aplicación de esto. Eso pues impactó la fase de diseño, pues porque ya los prototipos no estaban pensados para un dispositivo móvil, sino que estaban pensados para un dispositivo de computador desktop. Bueno, en esta fase pues se hizo una bocetación del layout. También se hicieron algunos wireframes, se hizo una investigación de librerías de UX con las cuales pudiera yo apalancarme o reusar cosas que ya existieran, como temas de eh, estadísticas, como temas de layout, en fin. Y también se hizo una prueba de color para definir pues finalmente cuál sería como la identidad del proyecto. Y por último, que es una fase que en este momento se está terminando, todavía no está terminado, es la fase de implementación. Y es básicamente la ejecución de todo lo que, de todas las fases anteriores, pues ya llevarlo a un producto tangible. Entonces ya para entrar un poquito más en detalle, el análisis de contexto, me gustaría resaltar algunas cosas que se encontraron en ese análisis de contexto y es que realizar el ejercicio de alto impacto o concentrado puede tener una influencia postural negativa. Cosas interesantes que se encontraron, por ejemplo, si una persona realiza tenis, el tenis es un buen ejercicio, pero puede generar un desgaste a un lado del cuerpo porque pues, se trabaja sobre todo un lado. Entonces es importante que la gente tenga conciencia de esto y no crea que solamente por el hecho de hacer ejercicio ya está bien, sino que es importante que también realice los estiramientos. Otra cosa importante es que está como ligado a esto es que incluso las personas que habitualmente entrenan descuidan las fases de estiramiento, ocasionando a largo plazo lesiones musculares. Las personas que hacen ejercicio no llevan un registro de su avance de sus objetivos, además no saben qué ejercicio realizar en casa y necesitan una asesoría para hacerlos. Este punto está ligado un poco con el tema de la pandemia. Es distinto si la persona va a un gimnasio y tiene un entrenador que le va diciendo y lo va guiando a que si la persona lo hace en su casa. Ahí pierde como completamente control de su avance, de lo que debe hacer, de lo que no debe hacer. Y por último, el distanciamiento social imposibilita una asesoría presencial y como resultado las personas pueden estar realizando ejercicios de forma inadecuada. Entonces, la gente también puede hacer los ejercicios, pero muchas veces no lo hacen bien. Incluso en el gimnasio tampoco lo hacen bien, pero pues digamos la ventaja ahí es que hay alguien que lo puede observar y decirle y hacerle la corrección necesaria. Pero en casa el tema se dificulta. Acordémonos que este proyecto nació en un momento en el que estábamos recluidos en la casa y no podíamos, o el consejo era permanecer como con distancia. Bueno, se revisaron algunos referentes. Yo tuve en cuenta esos tres: Better Me, Bodytech, App y Night Training. Digamos que todos sí, te dan es una rutina, están enfocados más en el tema del ejercicio como tal que en el tema del estiramiento. Sí tienen una sección de estiramiento, pero no están enfocados completamente en el estiramiento. ¿Y qué oportunidad encontramos en esto? Bueno, que el estiramiento es un ejercicio que es transversal a cualquier actividad física, sea una actividad física en gimnasio, en casa, yoga, escalar, fútbol, lo que sea. Todas estas actividades requieren un estiramiento, pero estas actividades por lo general se concentran en un estiramiento de fuerza muscular y posteriormente le muestran los ejercicios de estiramiento. Entonces aquí encontramos una gran oportunidad de explotar esto, desarrollando una aplicación exclusivamente para ayudar a las personas a hacer estiramiento. Lo otro que encontramos es que pues, la mayoría de estas aplicaciones te muestran un video y de pronto una guía de cuánto tiempo y cuántas repeticiones debes realizar, pero pues ya depende de la persona si lo hace o no lo hace. ¿Sí? La primera aplicación, Better Me, pues simplemente bueno, mentira, todas las aplicaciones te dan un contador, pero la aplicación realmente no se está dando cuenta si tú estás haciendo o no estás haciendo el ejercicio. De hecho, un problema que tienen esas aplicaciones es que arrancan, tú le das play y ella empieza a contar, pero no está consciente de la posición de la persona, ni si lo está haciendo, si no lo está haciendo, si está mirando para otro lado.
Y ella simplemente va corriendo y a veces a uno no le da tiempo ni siquiera como de pausar ni de levantarse, sino que ella asume que uno está enfocado, lo cual es pues, probablemente algo que ellos quieren propiciar, pero en la realidad eso es complicado. A veces uno necesita darle pausa para poder, no sé, tomar un aire. Entonces, pues digamos que en general todas las aplicaciones tienen como el mismo acercamiento, el mismo approach con respecto a los estiramientos. Son lo último que uno encuentra y probablemente es como lo que uno evita o aborta al final. Bueno, esos fueron los referentes. Posteriormente se llegó a la fase del prototipado. El prototipado realmente es muy breve. Me gustaría compartirlo. Se puede ver acá. Bueno, no importa. ¿Qué nos encontramos en esa fase de prototipado? Inicialmente, como les comentaba, esto estaba pensado desde una aplicación celular que yo pudiera llevar a cualquier parte. ¿Sí? Ese era como el valor agregado. Pero tiene una gran dificultad en cuanto a lo que busca. Mi aplicación busca corregir la postura de las personas y darle una retroalimentación de, oiga, suba el brazo, baje el brazo. El problema es que al estar en un celular, la cámara encendida, la distancia que debe haber entre la persona y el celular mínimo debe ser de 2 metros para que la realidad aumentada reconozca a la persona y sea capaz de identificar, debe percibir todo el cuerpo, y eso hace que la persona no alcance a leer lo que está pasando en el celular. Entonces se pierde esa capacidad de poder retroalimentar a la persona en tiempo real y decirle suba el brazo o baje el brazo. Entonces ese fue como el primer gran hallazgo. El segundo hallazgo es que la navegación entre los ejercicios a distancia también es algo importante a considerar, ya que pues si yo tengo que ir al celular cada vez que quiero avanzar en un ejercicio, pues se vuelve también, o sea, ahí estoy perdiendo un tiempo y probablemente se vuelve cansón para el usuario tener que estar yendo hasta el celular cada vez que necesita cambiar de ejercicio. Y otro hallazgo que se alcanzó a evidenciar en esta etapa de prototipado, porque incluso para el prototipo se empezó a implementar la tecnología, nos dimos cuenta que la realidad aumentada aún está muy biche en el tema de identificar posturas de estiramiento, posturas cruzadas, o sea, cuando yo cruzo el brazo al frente mío o cuando cruzo la pierna, todos estos cruces que se requieren en el momento de hacer estiramiento, la tecnología de realidad aumentada todavía no es capaz de identificar muy bien esos movimientos. Bueno, ya con esto, entonces se procedió a la etapa de selección de tecnologías. Entonces, como lo dije anteriormente, finalmente el uso del celular no era una opción viable, por lo menos por el momento, por lo cual, y teniendo en cuenta el tema de que la gente está haciendo ejercicio hoy en día en su casa debido a la pandemia y de pronto en adelante eso va a ser un hábito que adquiera la gente, decidimos irnos por una opción de desktop. Claro, si yo pienso en la opción de desktop para llevarme al gimnasio, es algo inviable, pero hoy en día, como les decía, en el contexto en el que estamos, es posible que las personas desde su casa puedan prender su computador, arrancar la aplicación y hacer su estiramiento. Incluso estos estiramientos pueden servir como pausas activas que las personas requieran en su trabajo. Una de las cosas que arrojó la investigación es que las personas, al estar tanto tiempo sentadas en la misma posición, descuidan también hacer las pausas activas. Entonces esta tecnología incluso les sirve a esas personas que requieren hacer sus pausas activas. Entonces, bueno, para la fase de selección de tecnologías, básicamente pues se hicieron pruebas de concepto, se entró a Unity, se miró con qué se podía jugar, Barracuda fue la opción seleccionada. También se analizaron otras tecnologías, entre ellas se analizó Teachable Machine, que es una tecnología de inteligencia artificial provista por Google, que utiliza por detrás TensorFlow y bueno, básicamente Teachable Machine nos permite entrenar una máquina con diferentes posiciones
y él nos va a decir cuando prenda la cámara qué tan exacto es la posición. Entonces, considerando estas tecnologías y considerando digamos, el tiempo, considerando la exactitud, la capacidad, finalmente yo seleccioné Teachable Machine utilizando JavaScript para poder identificar las poses. Con una salvedad, y es que esta tecnología, como les decía anteriormente, aún todavía está en desarrollo, todavía tiene algunos problemas para identificar ciertas posturas, pero para el desarrollo del MVP resulta suficiente para poder probar el concepto y analizar si realmente esta opción es viable y si se puede desarrollar, si el producto se puede desarrollar. Entonces, ya con la selección de las tecnologías cubierta, pasamos a la parte de diseñar el UX. Entonces, el diseño de UX pues consistió inicialmente en hacer algunas pruebas de concepto. Realmente, aunque la práctica dice que yo debo hacer unos wireframes primero de baja calidad y luego si subirles la calidad, yo empecé como con los wireframes, acá están, pero ya posteriormente empecé a darle como color, empecé a darle estructura, layout. Como les dije, pues hice una investigación de qué elementos existían en internet que yo me pudiera apalancar, y entre ellos encontré una librería que se llama JavaScript, un segundo, creo que es Design. Que ya tiene una serie de elementos o una serie de componentes en los cuales yo me podía apalancar. ¿Y por qué es importante esto en la fase de prototipado? Pues porque con esto yo ya podía contar con una guía de algunos componentes que yo podía utilizar para el layout, para los botones, para indicadores. Por aquí hay un tema de progreso. Bueno, digamos que esta es una librería que me provee ya algunos elementos muy básicos, pues conocidos además por la mayoría de las personas. Por ejemplo, este es uno de los que yo utilicé. Y con estos referentes, entonces ya me aventuré a desarrollar, pues, como el layout y cómo iba a estructurar y cómo iba a organizar los elementos. Y ya estando en este punto, me fue importante empezar a jugar con el color porque ya verlos en escala de grises y eso, pues a mí ya me empezaba como a chocar ciertos elementos, entonces ya no continué como con la parte del wireframe, sino que salté directamente a empezar a desarrollar proyectos, como propuestas de color. Entonces pues empecé en blanco, si se dieron cuenta, y luego me fui hacia el negro. Me parece interesante el negro, la verdad nunca había desarrollado una interfaz usando negro, pero pues hoy en día está como muy de moda el tema del dark mode. Entonces empecé como a hacer diferentes propuestas de juego, de colores, y a refinar, y a refinar, y a refinar, y a refinar. Y bueno, finalmente esta fue la opción. Y ya como con una paleta de color definida, eso fue como los primeros wireframes. Ahí sí ya salté a como mi propuesta de UX final. A ver si podemos quitar esto. No sé cómo quitarlo. Bueno. Entonces esta es mi propuesta de color final. El tema del login. El tema del catálogo. Y cómo se visualizan las estadísticas. Aquí ya empecé a plantear algunos elementos interesantes como es el tema del objetivo semanal, pero para que la persona se establezca un propio objetivo y yo lo pueda medir, y como tal ya la ejecución de los ejercicios. Aquí ya estamos jugando como con los elementos que les comentaba anteriormente, y bueno, las diferentes fases las diferentes etapas de la ejecución del ejercicio. Y otra propuesta de navegación, esta es una propuesta de navegación por grupo muscular, y esta es una propuesta de navegación por listado de estiramientos. Y bueno, eso es como tal el proceso de UX.
Volvamos aquí a la presentación. Ok. Bueno, y ya con ese diseño de UX procedí a la etapa de implementación, la cual, como les decía, actualmente está en proceso. Haré un video con un anexo ya mostrando el proyecto final. Y bueno, ya para el tema de costos y para el tema de cómo se va a desarrollar este proyecto, el ejercicio que hice fue sacar como los requerimientos funcionales de cada etapa, que me parece importante. Entonces, para el MVP tenemos el tema de hacer login, tenemos el tema de identificar calidad postural con tecnología de realidad aumentada, el tema de estadísticas, el tema de estiramientos por grupo muscular, uno solamente, y estiramientos individuales 20. Entonces, la idea de este MVP es desarrollar el mínimo producto viable y ver si con esos ejercicios el mercado responde, y si funciona, podemos proceder a las siguientes fases. La fase 1, ya esta fase de MVP es simplemente para probar el proyecto, entonces no tiene temas de membresías todavía, sino es simplemente gratis y es para que la gente pruebe y nos diga qué piensa. Ya la fase 1 incluye una capa de membresías en donde las personas ya pues pueden adquirir una membresía para hacer sus ejercicios pagando un fee mensual, un tema de perfil de usuario para identificar mejor nuestros usuarios y más estiramientos por grupo muscular. La fase 2 ya incluye un tema de administrador de contenidos para que un fisioterapeuta o un coach pueda crear contenidos de forma más a través de una interfaz gráfica y no a través de objetos de configuración como inicialmente se propuso para la fase de MVP. Y para la fase 3, ya un tema de incluir otros tipos de ejercicio, no solamente de fuerza muscular, sino yoga, tenis, fútbol, lo que sea. Pero pues esto ya es más de tema de contenidos. Digamos que con las primeras dos fases nosotros ya estamos cubriendo como funcionalmente el producto responde. Ya la fase 3 es más tema de contenidos y más tema de afinar detalles. Y para el tema de estadísticas, también pues un refinamiento para que las personas puedan hacer una mejor lectura de su rendimiento en su calidad de hacer estiramientos. Bueno, este es un resumen general de lo que costaría el proyecto. En total, el proyecto se puede desarrollar en 3 meses, ya les doy el detalle, y costaría en mano de obra 130 millones aproximadamente, en infraestructura 2.700.000 aproximadamente para un año de servicio. En herramientas para desarrollo se nos iría 1.250.000 aproximadamente para un total de 132 millones, 133 millones aproximadamente. Obviamente esto es en el peor de los escenarios, tiene cubierto un tema de colchones. Vamos a ver un poco el tema del detalle de costos para ver de dónde sale ese valor y cómo se sacaron esos costos. Entonces, para cómo se hace este proceso de ideación de costos, pues básicamente estimamos cada una de las fases por funcionalidad. Entonces aquí tenemos la fase, la funcionalidad y las etapas: diseño, ejecución, pruebas y contenido. Esta etapa es una etapa que pues es una única vez, pero pues que no podía sumar en el resto de etapas. ¿Qué se refiere a contenido? Se refiere al tema de grabación de los ejercicios, de contratar a un fotógrafo, un estudio, y de ahí sacar pues el material que se va a montar en la aplicación, que eso pues nada tiene que ver con el resto de cosas, es simplemente contenido. Bueno, también es importante que incluye pues un ejercicio que se realizó, es que se identifica en cada etapa cuáles son los roles que intervienen en la planeación. Entonces tenemos el Product Owner o el Business Analyst, el UX, un Tech Lead, un fisioterapeuta, un Backend Developer, Frontend, un QA, un Scrum Master y un fotógrafo. ¿Sí? Cada uno de ellos tiene pues un peso, un tiempo en cada una de las fases,
Y lo que se identificó aquí también es que hay unos roles que pues van a tener que estar transversalmente durante toda la ejecución del proyecto, y hay algunos otros roles que pueden entrar y salir. Como también hay otro rol que es el Tech Lead, que puede cambiar entre Tech Lead y ser Scrum Master. Bueno, entonces ya con los roles definidos y con el roadmap definido y el tiempo, entonces sacamos qué tiempo requerimos a la persona y qué tipo de contratación vamos a ofrecerle a esa persona para participar en el proyecto. Entonces, como les decía anteriormente, tenemos unos roles fijos que siempre que van a estar durante todo el proyecto, y que nos parece importante tener una contratación fija con ellos, porque son roles que es importante mantener durante todo el tiempo del desarrollo. No son roles que podamos quitar y poner, porque por ejemplo el Product Owner es súper importante que la tenga clara, que nos ayude a desarrollar el proyecto de principio a fin, y que esté ahí disponible para cualquier pregunta que surja durante la ejecución, durante las pruebas, durante el diseño, igual que el UX, igual que el Tech Lead. Y pues el asistente administrativo también es una persona que va a tener que estar administrando la nómina, y pues los beneficios de todas de todos los participantes. Entonces estas cuatro personas, perdón, pues tienen una contratación fija, por lo cual tienen un tema de parafiscales. Y bueno, ahí están los costos. Y pues estos salarios pues no son ni muy buenos ni muy malos. Son, digamos, que lo que paga la industria para este tipo de roles. Y ya tenemos los roles que pueden salir o pueden entrar, que pueden cambiar. Y pues estos roles están por prestación de servicios, pues también tienen un buen salario, pero pues ellos estarían contratados por prestación de servicios, por lo cual la empresa no estaría obligada a pagarle fueras fiscales. Entonces, en mano de obra esto nos suma 118.900.000. También tenemos unos costos una sola vez, entonces hablamos del fotógrafo que nos va a hacer el estudio fotográfico de lo que necesitamos, y está nuestra fisioterapeuta que nos va a guiar sobre los ejercicios importantes, digamos, por grupo muscular, nos va a dar como ese insight de contenidos. También se sacó un tema de servicios de costos anuales, como el tema de infraestructura, entonces cuánto nos cuesta el dominio, cuánto nos cuesta 12 meses de Amazon Web Service por un valor de $60 al mes, y algunos servicios mensuales para el desarrollo que nos van a servir. Entonces tenemos herramientas como Bitbucket, que revisando no tiene costo para lo que nosotros queremos hacer, igual que Jira, y lo que nos costaría una herramienta como Slack y como Google Suite para mantenernos comunicados y para manejar como toda la documentación del proyecto y bueno, todo lo que estas herramientas nos ofrecen. Esto nos daría un costo mensual de 407.000 en herramientas. Entonces ya todo esto nos suma el valor que veíamos al otro lado grande de 132.780.000 para 3 meses de operación. Bueno, eso que acaban de ver que cambió es porque estos costos de acá están siendo calculados en dólares. Entonces, por ejemplo, Slack vale $8 por persona, y probablemente acaba de cambiar la TRM. Entonces, esto se reajusta dependiendo de ese cambio de moneda. Entonces, para terminar acá el cuento, este valor de 132.780.000 es para una operación de 3 meses de ejecutar, o sea, me refiero a diseñar, ejecutar, probar y liberar, y un año de este servicio. Una vez que todo esto se haya desarrollado y se monte en la nube, esto puede durar un año funcionando. De pronto falta el tema de soporte, pero bueno, eso no lo alcancé a sacar. Bueno, y en términos generales, pues ese sería el proyecto. Para temas de financiación, sinceramente no alcancé a tocar ese punto, pero digamos que las ideas que se me vienen a la cabeza que podrían funcionar es: ¿a quiénes les sirve esto? Les sirve a las empresas que requieren que las personas hagan este tipo de estiramientos. ¿Por qué? Porque ellos van a tener que lidiar con el tema de
pagar temas de fisioterapia y temas de problemas posturales al momento de tener a la gente trabajando todo el tiempo en su casa, quizás no en una silla adapta, quizás no en un escritorio apto. Obviamente ellos también van a tener que invertir en este tipo de herramientas para mitigar esto, pero una herramienta como esta les permite que las personas puedan hacer este tipo de ejercicios de forma guiada desde su casa y poder tener un control de eso, ¿no? También saber si las personas sí lo hacen, si no lo hacen. Entonces podríamos buscar inversión por ese lado. También podemos buscar inversión con con el Ministerio de las TICs, alguna convocatoria que haya. O pues 133 millones, pues no, tampoco significa mucha plata en cuanto, pues, para desarrollar un producto. Entonces también se podría buscar esa financiación con un banco, mostrándole pues toda la idea de negocio. Obviamente para podérselo mostrar a un banco es importante ya tener el modelo de negocio definido, cuánto vale la membresía, eh, cuántos usuarios por mes tenemos que tener para poder pagar este costo y que cubra pues el costo de desarrollarlo como el costo de mantenerlo y pues que en el tiempo esto nos genere alguna utilidad. Y bueno, eso es todo. Haré un avance nuevamente con la ejecución y de pronto con el tema de revisar cómo podemos llevar esta propuesta a la realidad para el día sábado. Muchas gracias.